Buenos días, estimadas y estimados estudiantes. Como parte de este tutorial, lo que quiero que podamos recordar es cómo calcular el área, en este caso, en un área seccionada. Para poder hacerlo, estaremos utilizando GeoGebra y Desmos para la parte de la modelación y matemática, ¿de acuerdo? Bueno, en este primer punto vamos a iniciar calculando el área de la cuarta parte de una circunferencia. Como ustedes observan, aquí ya tengo una recomendación importante es que utilicen el cuadrante 1 para poder hacer sus cálculos de áreas, porque justamente la recomendación es para que tengamos resultados positivos, recordando que el eje X positivo es hacia el lado derecho y el eje Y positivo es hacia la parte sur o hacia arriba, ¿de acuerdo? Entonces, por eso recomendamos usar el primer cuadrante. Bueno, como parte de esto, ustedes observan, tengo mi circunferencia de radio 2. Si ustedes observan, está el centro en coordenadas 2,2. Y para poder calcular el área de la cuarta parte de una circunferencia, bueno, lo vamos a hacer a través de un modelado matemático, ¿sí? Si ustedes trazan una recta del centro a el extremo del eje Y, que es lo que estoy haciendo en este momento, y por su parte del centro al eje X, pues estamos obteniendo la cuarta parte de esta circunferencia. Ustedes me pueden decir, bueno, ¿cómo yo calculo el área de una circunferencia? Pues recordando, simplemente utilizo la fórmula clásica que sería pi por radio al cuadrado. ¿Cuánto vale el radio para este caso? Bueno, si nosotros recordamos, del centro a algún extremo de mi circunferencia, viendo la escala, en este caso son 2 centímetros, porque la escala que estamos usando aquí es 1 centímetro. Entonces simplemente multiplico por 2 y lo elevo al cuadrado, como ustedes observan aquí, y mi resultado me da 12,57. Ese es el área total de mi circunferencia de radio 2. Sí, es un cálculo que nosotros ya conocemos, ya sabemos cómo hacerlo. Ahora, si yo requiero calcular la cuarta parte de esa circunferencia, pues simplemente hago una división y digo, esos 12,57 que ustedes observan en esta parte, lo divido entre 4. ¿Por qué entre 4? Porque si es la cuarta parte, es un gajo, por darle ese nombre, de 4 gajos, pues sería entre 4. En este caso, al obtener el área, me dice que son 3,14. En este caso, unidades cuadradas. O si en este caso estamos hablando de centímetros, sería centímetros cuadrados. ¿De acuerdo? Bueno, esa es la parte sencilla. Así es como calcularíamos el área de esta cuarta parte de la circunferencia. Sin embargo, vamos a ir por la parte que necesitamos trabajar, que es el modelado matemático. ¿Qué significa? Pues básicamente lo siguiente. Lo que voy a hacer en este momento es ir colocando coordenadas en toda la curvatura de mi cuarto de circunferencia. Aquí ya las tengo previamente seleccionadas. Y yo lo que voy a hacer, observen, ir colocando las coordenadas en toda la periferia de mi cuarto de circunferencia. ¿De acuerdo? Yo voy haciendo eso. Aquí, por ejemplo, yo tengo el marcador. Este elemento me permite ir seleccionando mis coordenadas. Yo ya las tengo previamente seleccionadas para efectos de este tutorial. Sin embargo, ustedes simplemente van a ir seleccionando, dando clic, seleccionan este icono y van a ir seleccionando y se va a ir marcando en azul como yo lo estoy haciendo en este momento. ¿De acuerdo? Entonces, todos estos que están en gris, pues simplemente los voy marcando y se van mostrando en la gráfica. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que yo termine de hacerlo, se van a anotar todas las coordenadas
que ya previamente yo había identificado. En este caso, vean estas coordenadas son todas las que estoy marcando, ¿de acuerdo? Entonces estoy terminando. Vean cómo se van marcando a la periferia de mi circunferencia, ¿sí? Eso yo lo hago con la finalidad de conocer la curvatura de esa circunferencia, ¿de acuerdo? Ahora, si ustedes observan, yo ya tengo todos estos puntos coordenados. Lo que yo haría normalmente es selecciono este punto y en la curvatura voy dándole clic y se van formando nuevas coordenadas. En este caso, estas tres las voy a eliminar porque solamente me interesa toda la curvatura de mi media circunferencia, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues ahora que ya tengo todas estas coordenadas que ustedes observan aquí, observen todas estas coordenadas. Por ejemplo, si yo me voy a la letra N, por darles un ejemplo, es la coordenada 1.4,09. Observen la coordenada, me voy a esta coordenada N y es 1.4,09. Si yo me posiciono aquí, en este punto, podemos identificar qué es esa coordenada. Ajá. Si se fijan, aquí es 1.4, aquí mide el valor, aquí como dice un zoom, vale 0.1 hasta este punto, pero como la coordenada está un poquito más abajo es 0.09, casi 0.1. Entonces, si se fijan, es correcto. Ahora, estas coordenadas, ¿qué es lo que tengo que hacer? Debo hacer el modelado matemático para convertirlas a una función. Para ello, me paso a la aplicación Desmos, que es la que nos va a permitir hacer este proceso, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer en Desmos? En primer momento, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacerlo desde cero para que ustedes vean cómo se trabaja Desmos. Desmos es una plataforma similar a GeoGebra que ustedes pueden hacer modelados y algunas otras aplicaciones. Para esto vamos a usar Desmos. Previamente ustedes deben registrarse. Como ustedes observan aquí, ya previamente me registré con un correo de Gmail y a partir de ahí ustedes pueden iniciar a trabajar. Es algo muy sencillo que ustedes van a poder hacer sin problema. Ahora, para iniciar, lo que hago aquí dentro de esta cruz, genero una carpeta. En este caso, yo le voy a llamar área bajo la curva, ¿de acuerdo? Una vez creada la carpeta, lo que voy a hacer es pegar una tabla de valores que previamente yo ya tengo, que son todos estos valores que yo ya ubiqué en el área bajo la curva de estas medias, es un cuarto de circunferencia. En este caso, previamente, bueno, yo ya hice esa parte, aquí tengo los valores, por ejemplo, vamos a empezar con el primer valor, 0,2. Si yo me voy aquí a las coordenadas, el 0,2 es este primer punto, que es justo este punto de aquí, 0 en X, 2 en Y. Vamos con este segundo, por ejemplo, que es el punto C, si ustedes observan aquí, sería 0.01, que sería un poquitito hacia la izquierda del eje X, y 1.76, que si yo hago el zoom, aquí se observa, ¿verdad? Es 0.01, 1.76, aquí es 1.75, y un cuadrito más aquí, 1.76. Aquí en GeoGebra es la ventaja que tenemos, que podemos hacer un zoom y verificamos con detalle la coordenada exacta que estamos calculando, ¿de acuerdo? Entonces, vámonos nuevamente a Desmos. Esa tabla que yo les muestro de todas las coordenadas, simplemente, en este caso yo estoy usando Excel, copio y pego. En automático se crea la tabla de todos los valores que yo previamente ya tenía. Si ustedes observan, se forma
el cuarto de circunferencia de acuerdo a las coordenadas que yo previamente tracé en GeoGebra. ¿Sale? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que voy a hacer es, mediante Desmos, generar el modelo matemático que me represente a todos estos puntos. Eso se le llama regresión cuadrática. Lo único que voy a hacer es, ustedes observen aquí en la tabla, en lugar de ser X y Y es X1, Y1. Entonces simplemente voy a generar mi modelo matemático que se llama Y1. Aquí en el tablero vamos a buscar este símbolo que es casi igual a una forma cuadrática. La que yo voy a usar primero es la de segundo grado, que sería AX1. Nada más recuerden usar X1 en lugar de X solamente. Elevada, aquí le dan clic nuevamente al tablero y les aparece una forma cuadrática o una forma de enésima potencia. En este caso voy a usar esta, X cuadrada, y me genera el exponente, luego más BX1 lineal, porque estamos hablando de una ecuación cuadrática, ahora sería lineal, más C. Si ustedes observan en la gráfica que nos está modelando Desmos, prácticamente la curva pasa por esos puntos. Sin embargo, estos detalles, por ejemplo aquí que se sale un poquito de este punto, nos indica que la ecuación cuadrática no me está representando del todo a los puntos que yo previamente tracé. Entonces, ¿qué voy a hacer? Aumentar el grado. Algo importante también que deben considerar, este r cuadrada debe ser casi 1 o de preferencia 1. Cuando este valor de r cuadrada sea 1, quiere decir que la curva está muy cercana a los puntos. Es decir, el modelado matemático está casi ubicándola, pasando por cada uno de los puntos. En este caso vemos que no es así. Hay algunos puntos que están un poquito más dispersos de la curva verde, que es la ecuación cuadrática. Entonces, ¿qué hago? Aumento el grado. Ahora digo Y1, nuevamente la simbología de casi igual o se parece a, y vamos a utilizar ahora una ecuación de cuarto grado. Les recomiendo que usemos en pares en lugar de ser cúbica, por ejemplo, que es lo que seguiría, porque las cuadráticas me permiten un modelado como más exacto, pero también pudieran hacer, por ejemplo, la cúbica. Entonces vamos a X1, me voy aquí al teclado y utilizo esta tecla que sería cúbica, perdón, cuarta, más BX1 cúbica, más C. A ver, aquí por ejemplo, si ustedes se fijan, hay un error, sería BX1 cúbica más CX1 cuadrada más DX1, y en lugar de utilizar la letra E vamos a utilizar la letra F. Nos brincamos la E porque la letra E la usa la misma aplicación Desmos para hacer algunos otros cálculos. Entonces por eso es que se recomienda usar una letra diferente a la letra E. Al darle Enter, observen cómo cambió R cuadrada. R cuadrada en la primera ecuación cuadrática me da 0.96. Ahora es 0.99. Prácticamente es 1. Y si ustedes observan la segunda gráfica, como casi pasa por todos los puntos. Observen que aquí un poquito se sale, ¿no? Pero prácticamente ya está tocando los puntos. Sería cuestión de ejercitar con una ecuación de sexto grado, de octavo grado. Sin embargo, desde mi punto de vista, con esto es suficiente, con una ecuación cuadrática de cuarto grado, porque nos permite modelar con precisión o con cierta precisión la curva que estoy buscando. Entonces ya la tengo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Si ustedes observan, Desmos al hacer la modelación me da los valores de A, de esta letra A, que es 0.55, 7811. B, que en este caso es un valor negativo, menos 2.67891, etc. Es la letra C, la letra D y la letra F. Entonces, como yo ya tengo mi ecuación,
ahora lo único que me falta es hacer el modelado, pasar. Este ya es el modelado matemático de mi función, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que hago ahí? Hago lo siguiente. Lo que voy a hacer ahora es pasar mi ecuación que acabo de obtener, que es ax1 cuarta más bx cúbica más x1 cuadrada más dx1 más f, tomando los valores que acaba de obtener mi modelo matemático. Entonces observen lo que voy a hacer. Entonces sería, la ecuación la voy a escribir, en este caso, puedo escribir, la paso, la copio y la voy a pegar, en este caso, por ejemplo, en Word. Si ustedes se fijan, pues la copia de una forma que no es muy entendible. Entonces, aquí la recomendación es que la escribamos de manera manual y la pasemos a GeoGebra, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí yo me voy a GeoGebra, en la parte final de las entradas, y aquí voy a escribir mi ecuación. Si ustedes observan, aquí tengo a x1 cuarta, pero ¿cuánto vale a? Vamos a usar solamente 2 dígitos. Pudieran usar los 6 dígitos que están dando aquí, pero vamos a usar los primeros 2. Por truncamiento, ¿qué significa por truncamiento? Simplemente corto hasta donde viene los 2 dígitos, sería 0.55. Entonces, aquí escribo f de x. ¿Por qué f de x? Bueno, porque es mi función, en este caso y. Aquí ustedes observen, dice y1, que sería f de x1. Entonces simplemente digo, para GeoGebra es más sencillo, bueno, de hecho te pide que lo utilices como f de x. Entonces decimos f de x es igual a 0.55 de x. Aquí en este caso, como es x cuarta, luego si nos vamos a la siguiente sería menos 2.67, que es el valor de b, de x1 de x cúbica. Entonces decimos menos aquí, por ejemplo, como hice un corte, ya no me está permitiendo escribirlo, entonces lo vamos a hacer de corrido. Entonces decimos f de x igual a 0.55 de x cuarta. Aquí le damos clic para el exponente. Luego seguiría menos 2.67 de x cúbica. Aquí también ponemos el exponente cúbica. Más 4.70. Aquí tengan cuidado, le dan un espacio para que no se los eleve al cubo, a la potencia que ustedes estén eligiendo. Más 4.77 de x cuadrada. Aquí también el exponente, no se los olvide. X cuadrada. Menos 4.21 de x. Más 1.84. En ese momento que ingresé los valores, observen qué pasa. Se forma la función, se generó la función. Como ustedes observan, la función que se generó es la que se muestra aquí en pantalla. ¿De acuerdo? Bueno, finalmente, como ya tenemos nuestra ecuación calculada con regresión cuadrática, que es la que ustedes observan aquí, f de x, 0.55 x cuarta menos 2.67 x cúbica más 4.77 x cuadrada menos 421 x más 1.84. Ya solo lo que nos resta es hacer lo siguiente. Si ustedes recuerdan, para calcular la integral definida de una función, pues lo hacemos considerando el intervalo inferior, que en este caso va a ser de 0 a 2. Si ustedes observan aquí en
en esta muestra de la integral nos dice que va a ser el cálculo de 0 a 2 de h de x, diferencial de x. Pero ¿quién es h de x? Pues en este caso es la recta h de x igual a 2. Si yo la grafico la recta, observen que básicamente es la recta que pasa paralela al eje x en las coordenadas de x 2, 2 y todos los valores de x infinitos. Entonces, para calcular, por ejemplo, el área que existe de 0 a 2, simplemente voy a calcular el área de esta recta de 0 a 2. Y si ustedes se dan cuenta, al yo hacer el cálculo, observen qué sucede. En realidad estoy calculando el área del cuadrado, ¿sí? Del cuadrado de 0 a 2 de la curva h de x, pero la curva de h de x realmente es una recta. Al calcularla en ese intervalo, en realidad lo que estoy calculando es el área de este cuadrado, ¿de acuerdo? Ahora, también de la misma manera, hago lo siguiente. Voy a calcular el área de mi función f de x que acabo de desarrollar por regresión cuadrática. Entonces aquí, si ustedes observan, hago el mismo cálculo. De 0 a 2 de f de x. ¿Quién es f de x? Es la función calculada por regresión cuadrática de todos estos puntos. Y observen qué pasa. Aquí GeoGebra, bueno, nos hace la tarea más sencilla. Nos calcula el área haciendo el cálculo de la integral. Esta integral, bueno, ustedes la calculan de forma manual o pueden usar este software, que en este caso esta plataforma de GeoGebra, y les debe dar como resultado 0.82. Aquí lo más importante que me interesa que ustedes observan es que en realidad está calculando el área que está abajo de la curva, de esta curva que acabamos de obtener por regresión cuadrática. Entonces, en realidad lo que me está calculando es esta área que está abajo de la curva y que choca con el eje X, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hago yo para calcular el área que está aquí de la curva hacia arriba y que choca con mi recta h de x igual a 2? Pues no es otra cosa que hacer una resta. En este caso voy a restar el área total de mi cuadrado, que es lo que estoy poniendo aquí, 4 unidades cuadráticas, recuerden, menos el área que calculé en esta parte de esta área sombreada abajo de la curva. En este caso es 0.82 unidades cuadráticas. Entonces sería 4, que es el cuadrado total, menos 0.82 y tengo como resultado 3.18 unidades cuadráticas. Si ustedes observan el comparativo con el cálculo que hicimos al inicio, que era de 3.14, usando la fórmula de pi por radio al cuadrado. En este caso fue esta fórmula, pi por radio al cuadrado. El radio, recuerden que en este caso es de 2, es 4 por pi es 12.57. ¿Por qué lo divido entre 4? Porque solamente estoy calculando la cuarta parte de mi circunferencia. Entonces mi resultado de esa área es 3.14 unidades cuadráticas. Y al hacerlo por regresión cuadrática, que es nuestro trabajo del modelado matemático, mi resultado de esta área, porque estoy restando la del cuadrado menos esta área pequeña abajo de esta curva, pues me da 3.18. Si ustedes observan, la diferencia es mínima de 0.04, sobre todo por estos detalles que ustedes observan. Si hago un zoom, esta área pequeña que se está yendo hacia el cuadrante 4, pues esa seguramente es el margen de error que me está generando estos puntos 0.04. ¿De acuerdo? Sin embargo, es muy cercana al valor real, por lo tanto el modelado matemático es correcto. Hasta aquí con esta primera parte. Muchas gracias.